Ya empezamos nosotros a platicar, me parece que el domingo, sobre conociendo a Dios. Y yo quisiera, hermano, seguir hablando de eso, conociendo a Dios, pero bajo la perspectiva de lo que Él es en esencia. Es decir, Dios tiene atributos, Dios tiene una personalidad, Dios tiene un carácter. Y sin duda alguna, una persona se llega a conocer por su carácter, por sus cualidades, por su personalidad. Digamos, usted rápido dice, es tímido, porque no habla, no se ríe, y uno saca sus conclusiones, pero tal vez algo otro que habla mucho dice, no, pues es imperativo, y uno empieza a sacar sus conclusiones. Definitivamente que nosotros, hermano, cuando ya hablamos de Dios y nos enfocamos precisamente en cómo conocerle, nunca vamos nosotros a llegar a conocer a Dios en su totalidad, en su esencia. ¿Por qué? Porque Él, hermano, es muy grande, exageradamente grande. Y desde el momento que nosotros lleguemos a conocer a Dios en su totalidad, automáticamente estamos diciendo que Dios tiene límite. Porque cuando ya llegamos a conocer algo en su totalidad, entonces quiere decir que ya cubrimos todo ese campo. Pero Dios, hermano, no tiene límite, es un Dios ilimitado. Entonces sí lo vamos a llegar a conocer en parte. Y por eso el apóstol Pablo decía, en parte conocemos y en parte hablamos. Y realmente así va a seguir siendo aún en el cielo. Porque de hecho ahora mismo los ángeles que ya están en el cielo y que están en otro nivel en la presencia del Señor, dice la Biblia que ellos aún están aprendiendo. Fíjese qué tremendo, hermano. Porque los ángeles están aprendiendo de nosotros. Eso lo dice la Biblia. Entonces eso a mí me da la pauta a ver de que Dios en su infinita misericordia, a través de los tiempos y a través de los siglos, Dios va a estar manifestando hacia sus creaciones y dándose a conocer poco a poco, poco a poco. Pero nunca lo vamos a llegar a conocer. Pero sí tenemos que empezar a conocerlo. Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder nosotros adorarle. No vamos a poder nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Porque como no le conocemos, por ejemplo, el temor. Cuando una persona no conoce a Dios, no le puede tener temor, porque no le conoce. Pero cuando conoce, por ejemplo, la faceta de que Dios es poderosísimo, pero realmente ya llegó a conocer esa faceta de Dios que es poderosísimo, hermano, uno tiembla. Uno tiembla, porque hermano, Dios es amor. Pero es fuego consumidor. Pero alguien que no conoce esa faceta, Dios, sí, muchos hasta se burlan. Jesús, sí. Y yo platicaba, hermanos, con una prima mía que ella es psicóloga. Bueno, todavía no se ha graduado, pero por ahí va. Ya un año creo que le queda. Pero ella tiene bien metida la filosofía en la cabeza. Y platicaba yo con ella y ella me decía, es que realmente yo decía, no puedo coincidir, decía ella. ¿Cómo es que cualquiera llama a Dios su Dios? Decía ella. Si realmente Dios es, para mí, decía ella, Dios es algo muy, muy grande. Cualquiera se burla de Dios, me decía ella, no es cristiana. Y ella decía, y yo por eso no soy evangélica, decía. Porque hay un fanatismo, hay una falta de conocimiento, y es que la verdad que, y en parte ella tiene razón. Ahora, yo no voy a hablar con ustedes en términos filosóficos, ¿verdad? Como hablaba con ella, porque es otro rollo. Pero sí tiene razón. Porque ellos en alguna forma, no todos, pero muchos de ellos, algunos son ateos porque no les ha entrado en la mente ni en el corazón
¿Cómo es que si Dios es muy grande, se dejó matar, por ejemplo? Y eso realmente es una revelación que solamente Dios nos la puede a nosotros enseñar en nuestro corazón. Porque sí realmente Dios se encarnó. Eso teológicamente se llama la kenosis de Dios. ¿Cómo es que siendo Dios espíritu se logró meter en un cuerpo humano, débil como el nuestro? Porque era débil. El Señor tenía sed, el Señor tenía hambre, el Señor se cansaba. El Señor fue tentado, no pecó nunca, bendito sea Dios, porque Él era santo, pero sí tuvo todas las necesidades habidas y existentes. Conocer a Dios, hermano, lo lleva a uno a otro nivel. Cuando uno realmente llega a conocer a Dios, no en su totalidad, porque ya les expliqué, pero por lo menos uno empieza a conocerlo en parte. Uno tiene que cambiar. En otras palabras, alguien que se dice conocer a Dios no necesariamente lo tiene que decir. Se ve. Se ve. Porque Dios, hermano, es grande. Entonces, nuestro tema es conociendo a Dios. Y yo quiero, hermano, que leamos la Biblia, ¿va? Porque de nada sirve que estemos hablando y no lo sustente la palabra del Señor. Pero fíjese que impresionantemente yo creo que abra su Biblia ahí en Génesis 1:1. Vamos a empezar a leer la Biblia para conocer a Dios. Génesis está al principio, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. Beroshit Elohim bara Neshamaim Neert. Eso es en hebreo, del principio creó los cielos y la tierra. Dios, ¿quién es Dios? Dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Miremos San Juan capítulo 1 y versículo 1. San Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay algunas cosas que aquí predominan en este versículo, pero yo quiero hacer énfasis en la conjunción esta era. Porque Génesis 1 no dice y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan dice que en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces, cuando en Génesis 1 dice que en el principio creó los cielos y la tierra, lo que está diciendo es que Dios ya existía antes de todas las cosas. Porque Juan dice que ya era en el principio. Entonces vamos por partes. ¿Quién es Dios? Dios, sinceramente, hermanos, es como Él se lo dijo a Moisés, es el yo soy. Y cuando uno mira ese término de yo soy, lo que estaba diciendo el Señor era que, es decir, que Él ha sido siempre. Yo soy en presente, está diciendo que Él es un ser existente por siempre, que no ha tenido principio ni fin. Por eso el apóstol Juan usa el término, Él es el alfa y el omega, dando a entender como que Él es el principio y el fin. Pero eso de alguna manera está corto para entender realmente quién es Dios. Para entender quién es Dios, nosotros necesitamos ver lo que Él le dijo a Moisés, que Él era el yo soy. Porque el yo soy lo que nos da a entender a nosotros que Él no tuvo principio ni fin, sino que Él creó el principio.
¿El principio de qué? El principio del tiempo. Se lo voy a poner de esta manera. Dios es como que Dios existe, ya existía, está aquí, un ejemplo, que Él lo cubría todo. Dios es todo, Dios es espíritu. Si solo se hubiera quedado Dios así, entonces hay una religión que dice que todas las cosas son Dios. Esto se llama panteísmo. Pero como Dios, para que no todo fuera panteísmo, porque Él lo cubre todo, lo que Dios hizo fue, se retrajo y dejó un espacio aquí. Y creó en ese espacio el tiempo. Entonces, cuando Él creó el tiempo, en el tiempo creó todas las cosas. En el tiempo creó los cielos y creó la tierra. Pero para Él empezar a crear cosas, para Él empezar a crear el cielo, la tierra y ángeles, todo, Él tuvo que hacer un espacio primero, se tuvo que retraer, porque si no todo fuera Dios. Espero me esté dando a entender, hermano. Esto es algo complicado, yo lo entiendo, yo lo sé. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ya va a ver usted por qué. Entonces Dios dijo, yo voy a crear el tiempo, y dentro del tiempo yo voy a hacer creaciones. Entonces ya dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿En dónde creó Dios todo? Dentro del principio. El principio no necesariamente es algo que empieza, sino el principio es el tiempo. Entonces Dios creó el tiempo y ahí hizo todo. Hizo los cielos y hay 7 cielos. Solo aquí en la tierra hay un cielo que nosotros conocemos, ¿verdad? El cielo atmosférico. Pero hay 7 cielos, en la Biblia lo describe porque hay 7 palabras hebreas que describe Shamayim, que son los 7 cielos. Pero no ese es el tema. Ahora, Dios es grande, hermanos. Dios es exageradamente grande. Pero Él era antes de que fuera creado todo. Entonces mire, las palabras de Génesis 1 dice, en el principio, ya expliqué qué es el principio, que es el tiempo, el principio del tiempo. Ahora, en ese tiempo, en ese principio, en ese espacio, ya Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios, solo en ese versículo nos enseña que Él es eterno. ¿Por qué eterno? Porque Él era antes de todo lo creado. En el principio ya era el verbo, ya existía Él. Es como decir, aquí está el principio, en donde Dios creó todas las cosas. Pero Juan dice que Él ya era, ya existía. Esa palabra era, yo me tomé aquí no quisiera yo decir esto muy amplio, porque realmente no es una clase de gramática. Pero es importante porque esto, hermano, es la base de nuestra fe. ¿Quién es nuestro Dios? Entonces nosotros realmente necesitamos, hermano, ver quién es Dios. ¿Y por qué la Biblia? Porque está en la Biblia. Él era. Viene del verbo ser. Y para conjugar era, tendríamos nosotros que conjugarlo. La conjugación es una acción de conjugar. Es decir, enlazar o coordinar, escribir o decir un verbo en sus distintas inflexiones, modos, tiempos, números, personas.
Es decir, era está en el pretérito imperfecto, el modo indicativo. ¿Qué significa esto, hermano? Así en buen español. Lo que significa es que Dios ya era un ser real, un ser existente antes de todas las cosas. Era, la palabra era, está en modo indicativo, que es un pretérito imperfecto. Eso es gramática. Entonces, ¿qué es lo que significa? Básicamente, que Él ya era un ser real. Por lo tanto, como un ser real, Él creó todas las cosas. Entonces, saber eso, hermano, bota todas las teorías habidas y por haber. Y la más común y la más fuerte, la de Darwin, que es el evolucionismo o la evolución, que dice que hubo una explosión, el Big Bang. Los jovencitos van a empezar a estudiar eso, ya lo leyeron. El Big Bang, que dice que hubo una explosión y ahí empezaron a surgir todas las cosas y la evolución y que usted viene del mono. Pero eso no es posible cuando uno ya mira esto, porque ya había un ser existente antes de todas las cosas. Y luego dice que Él creó. La palabra crear ahí viene del hebreo que es bara, que lo que significa es hacer algo de la nada. A Adán, Dios lo creó y lo formó, porque hay dos Adanes en Génesis, pero bueno, ese es otro rollo. Pero el punto está que Dios hizo a Adán y a Eva de algo ya existente. Digamos, a Adán dice que lo hizo ¿de qué? Del polvo de la tierra, ya estaba eso en la tierra. Pero los cielos, la tierra y toda la creación, no había algo existente, no había. Entonces Dios lo que dio fue su palabra, hágase, a la manera del versículo 2, 3, 4 y todo el capítulo 1 de Génesis. Hágase la luz, hágase todo. Entonces lo que Dios es, hermano, aquí ya miramos de que ya no solo es eterno, sino que es creador. Pero no es creador de algo existente solamente, porque sí, Él crea de cosas existentes. Pero más bien Él es el creador de algo que nunca existía. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de creerle al Señor, porque Dios puede hacer cosas que ojo nunca ha visto, ni oído ha oído. Dios no está en un cuadro de que se va a hacer, se tiene que hacer de esta manera. O un milagro, Dios lo tiene que hacer de esta manera, o de esta otra. ¿Verdad? O hay algunos que se enfrascan tanto en que pasen aquí todos en una fila y agárrense las manos y me voy a quitar el saco y les voy a dar sacazos. Y si mi saco no les pega, entonces no viene. Esa es una herejía. Dios no está enfrascado en esquemas. Dios es un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, le voy a leer unos versículos de lo que es su Dios. Solo se lo voy a leer. Después, si quiere, compra el disco, ahí está. Pero mire, yo quiero que me ponga atención. En Job 11, 7, 9 dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. En Job 36, 26 dice: he aquí Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Job 37, 5: maravillosamente truena Dios su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Job 37, 23: Él es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia.
El Salmo 92:5. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. El Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Y el Salmo 147:5 dice: grande es nuestro Dios y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ese es nuestro Dios. Ahora, todos esos versículos hablan de un Dios poderosísimo, grande, creador de los confines de la tierra. Me llamó la atención esta parte, porque aquí es donde quiero empezar a predicar de quién es nuestro Dios en la faceta de su eternidad. Porque, hermanos, si nos ponemos a hablar de lo que no nos alcanza el tiempo de ni toda una vida. Por ejemplo, Dios es amor. Dios es poderoso, Dios es sanador, Dios es libertador, Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es sapiente, Dios es sempiterno. Y, hermano, tantas cosas que Dios. Pero miremos que Dios es eterno. Miremos solo esa parte de Dios, su eternidad. Dios es eterno. Por eso agarré el versículo de Juan 1:1. Él ya era. Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, si Él es eterno, si Él ha existido siempre, es decir que Él no tiene tiempo, nosotros sí tenemos tiempo y sí tenemos principio. Pero Él no tiene principio. Quizá nosotros ya no vayamos a tener fin. Porque Él lo que quiere es que nosotros vivamos con Él eternamente. Pero no es que nosotros seamos eternos. Son dos cosas diferentes que nosotros necesitamos entender. Nosotros no somos eternos. Vamos a vivir eternamente, pero no somos eternos porque tenemos principio. Entonces Dios sí es eterno, porque Él no tiene principio ni fin. Entonces, si Él es eterno, es que aquí viene lo grande del mensaje. Porque si Él es eterno, que no tiene principio ni fin, sino que Él creó el tiempo, y como Él creó el tiempo en un espacio y ahí puso sus creaciones, entonces Él conoce el principio. Por eso es que Él conoce el principio y el fin, porque Él creó todo eso en un espacio. Él sabe lo que pasa y lo que pasará. Dios no está metido en el tiempo, actúa en el tiempo, que es diferente. Pero a Dios no lo podemos meter nosotros en nuestro tiempo. Él actúa en el tiempo. Cuando Él se logró meter en el tiempo, fue en Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice que es un misterio, y es el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, porque eso es grande. ¿Qué cosa? Que Dios, dice, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros. O sea que Dios, hermano, siendo eterno, poderosísimo, sin límite, eterno pues, se bajó, se humilló. Ya solo meterse al tiempo, Él se humilló. Pero no solo hizo eso, sino llegó al extremo. Dejó que mataran su cuerpo. Es que eso es grande, hermano. Yo no sé si usted lo logra captar así. Pero imagínese, Dios es otra vez, ¿va? Dios es eterno. Él creó todas las cosas. Creó un espacio. En el espacio creó a seres super, mega, hiper, ultra inteligentes. Serafines, querubines, seres poderosísimos. Solo un ser puede destruir a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos. No Dios, uno de esos seres poderosísimos que Dios hizo. Pero
todos esos seres están bajo la cobertura de este Dios magnífico. Y nosotros estamos allá, humanos, y todavía encima de eso a veces nos rebelamos, hermanos. Y hasta dónde llega la humildad de este Dios eterno, que esas hormiguitas allá, o sea, nosotros a veces nos ponemos al tú al tú con Él. Entonces hay otra cosa que ahorita vamos a ver de por qué Dios permite eso. Pero espérenme un rato, ¿ah? Entonces mire, Dios es eterno otra vez. Y Él, hermano, se humilló, se hizo hombre, pero no solo se quedó ahí, ya solo esa era humillación. Dejó que lo escupieran, que lo mataran, y murió por nosotros. Claro, ahora Él resucitó y está otra vez en el lugar donde Él siempre estuvo. Pero entonces mire, hermano, ahora dice Jeremías 10 al 16, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Si Él quisiera, hermano, destruir a todos los que se rebelan, y así, ni siquiera Él tuviera que mover un dedo ni nada, sino otra vez, va a solo leer una orden a una de sus potestades que está debajo de Él. Solo le podría decir a Miguel, por ejemplo, que es uno nada más, destrúyelos. A algunos sí los ha destruido porque ha sido demasiado, hermano. A Sodoma y a Gomorra los consumió con fuego. Mandó dos ángeles ahí. No eran potestades jerárquicas muy altas, eran dos varones ahí que él mandó. Porque ni el nombre de Dios dice de los ángeles. Y que destruyeran a Sodoma y Gomorra porque era demasiado. Mandó el diluvio. Algunos sí, por eso dice, ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, versículo 11 de Jeremías 10, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y debajo de los cielos. ¿Por qué? Versículo 12, porque Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falta de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas, vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo. Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. Ahora mire Mateo 11:27, dice Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero aquí viene lo tremendo y lo glorioso. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Entonces Dios es eterno y poderosísimo. Y todo lo que leímos tal vez es incomprensible y todo lo que quiera. Pero una de las cosas, hermano, en la eternidad de Dios es que como Él es eterno, todo lo que Él tiene y todo lo que Él hace es eterno. Entonces una de las cosas eternas de Dios es su misericordia. Entonces, en la eterna misericordia de Dios, no nos destruye, sino lo que hace es
que nos revela quién es Él a través de Jesús. Pero ojo y oído, no todos logran entender quién es Dios. Solamente aquellos que el Hijo se los revela. Ahora, espérenme un rato. Entonces eso significa que usted que está aquí no es por bueno. Yo que estoy aquí no es porque sea bueno, sino que Dios, que es eterno, en su eterna misericordia le plació escogernos a nosotros y darnos a conocer su nombre. Hermano, eso es qué misericordia. Porque hay muchos que quieren, pero no les es dado. Hay muchos allá afuera que incluso uno va y les dice: mira, el Señor es bueno, el Señor murió por ti. No lo entiende. Y aunque usted, hermano, haga y deshaga, hasta que el Señor venga y le toque su corazón, el tal va a entender. Porque eso fue lo que pasó con nosotros. ¿Acaso no se acuerda usted que le hablaban 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 veces y no entendía? Hasta que el Señor un día se metió en su corazón y usted de repente dijo: hoy sí. Pero no fue porque usted dijo ahora, fue Dios el que lo movió. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él quiso revelarnos a nosotros lo que Él es. Ahora, ¿por qué cree que yo logro entender esto de que Dios, su eternidad, su poder? Porque Él le plació darnos esto. Y se lo está dando a usted ahora. Dios quiere que le conozcamos, pero no es de todos. Entonces, como no es de todos, con mayor razón nosotros, hermanos, debemos de cuidar esto. Porque es un privilegio el que Dios a nosotros nos ha encomendado. Esto es tremendo, hermanos. Y muchas veces nosotros tomamos esto a la ligera. Soy salvo, soy cristiano, Dios es amor, Dios. No, sí y no. Yo sé que usted me está entendiendo, ¿ah? O sea, sí es amor, pero no lo debemos de tomar así como que, entonces juguemos, ¿ah? No. Nosotros, hermanos, por eso dice, me gusta mucho ese pasaje porque muchos lo malinterpretan. Pero por eso dice el pasaje de Hebreos capítulo 2, si no estoy mal, donde dice: cuidemos pues una salvación tan grande. Por eso debemos de cuidarla. Porque, hermanos, son cosas muy grandes. Entonces Dios es Dios. Entonces Dios definitivamente, hermanos, es eterno. Entonces mire, vamos a empezar a poner las ideas para que quede algo de mensaje, ¿va? Porque, hermano, esto... Mire, si Dios entonces es eterno, lo que le acabo de explicar, significa que todo lo que Él hace y todo lo que Él es eterno. Por ejemplo, su nombre es eterno, según el Salmo 135:13. Su juicio y su justicia son eternas, según el Salmo 119:160. Y su trono es eterno, su amor es eterno, su reino es eterno. Su juicio, dije hace un rato, es eterno. Entonces, de la manera que Dios puede amar a alguien eternamente, así lo puede juzgar eternamente. Por eso Jesús dijo: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo a ellos. Y ahí está uno ahí. Y ahora cómo está la situación, me van a matar, me van a robar. Olvídese de eso, hermano. Más bien, dijo Jesús, temed a aquel que puede meter vuestras almas en el infierno. O sea, Él.
porque ese juicio es eterno. Así como los que van a ser salvos, van a ser salvos eternamente. Entonces su juicio también es eterno, porque estamos hablando de la eternidad del Señor. Entonces a veces uno dice, sí, Dios es eterno, Dios es grande, pero ojo, acerquémosle un poco la lupa. Si Él es eterno, lo que Él dice es eterno. Entonces hay muchos hermanos que ahora mismo ya fueron juzgados eternamente y ya no hay vuelta de hoja. Es irreversible. Uno de ellos es el diablo. Por ejemplo, la Biblia dice que el diablo ya está juzgado. Ya él ya no tiene remedio, hermano, y eso es eternamente. Entonces la Biblia dice que al final de los tiempos él va a ser arrojado al lago de fuego. El último va a ser la muerte, el último enemigo, la muerte. Pero el diablo ya está condenado para el lago de fuego eternamente, porque Dios es eterno. La salvación es eterna, el pacto es eterno, la bendición es eterna. Si Dios ya proclamó sobre ti una bendición, esa bendición nadie te la va a quitar. Porque los dones, dice la Biblia, son irrevocables. Si Dios, hermano, ya te marcó, ya te dijo, mi siervo eres tú, así como le dijo aquel profeta también, va, y yo te escogí desde antes que nacieras, eso es irrevocable, hermano. Ay, hermano, pero el Señor me dijo tal cosa, pero yo no veo la luz. Olvídate de eso. Si el Señor te dijo que va a hacer algo contigo, lo va a hacer, porque Él es eterno. ¿Cuándo? Olvídate de eso. Si el Señor te lo dijo, lo va a hacer. Si es necesario que el Señor te mantenga 200 años, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? Ay, hermano, ahí se salió. ¿Cómo que me salí? No, si para Dios no es nada imposible. ¿Acaso no le dijo el Señor a Juan que él todavía iba a venir a profetizar? Y va a venir. Yo creo que es uno de los dos testigos. Otro posible que se cree puede ser Elías. Pero esa existe la posibilidad. Pero literalmente el Señor le dice a Juan que iba a venir a profetizar. Entonces él es uno de los testigos. Para mí, pues, ya hice mi tesis. Entonces yo creo que uno de los dos testigos es Juan. Porque el Señor le dijo, tú vas a profetizar todavía. Tanto así que se divulgó y hasta Pedro dijo, no, ya no va a morir. No, tal vez sí murió, pero todavía va a venir. Ahora Elías, el Señor se lo llevó vivo, posiblemente venga. Puede ser que sea Elías o puede ser que sea Moisés. Del otro va, pero bueno. Dejemos eso para otro tema. Pero entonces Dios es eterno. Entonces si Dios a ti te prometió algo, ay, hermano amado, no te preocupes. Sí, hermano, pero casi me están metiendo a la cárcel. Olvídate, vete a la cárcel. Si Dios es eterno, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios, hermano, otra de las cosas que Dios es omnisciente. Es decir, que Él sabe todas las cosas. Pedro usa la palabra presciencia, no presencia, sino presciencia. Usa Pedro esa palabra, que connota también lo mismo, que Dios lo sabe todo. Pero no hay modo que empiece el mensaje, hermano, porque mire, yo me quiero quedar en este punto de la misericordia eterna. Así como el juicio de Dios es eterno, entonces la misericordia de Dios también es eterna. Mira lo que dice Primera de Crónicas. Hoy sí te di toda la Biblia casi, ¿va? Primera de Crónicas capítulo 16 y versículo 34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno. ¿Y por qué? Porque su misericordia es eterna. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna.
La palabra eterna es una palabra hebrea que se escribe olam, que lo que significa es sin límite, perdurable, para siempre jamás. ¿Has escuchado alguna vez esos términos? Para siempre jamás. Eso es olam. Dios es olam. No tiene límite de días y todo lo que Él hace y es eterno. Entonces, su misericordia es olam. Ok, entonces mire, le dije que todavía tenemos tiempo, hermano. Mire, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Señor, el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, está hablando Dios, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces mire, amadísimo hermano, todos nosotros, dijo también Isaías, nos hemos descarriado, le hemos fallado, hemos pecado, y eso, hermano, ahí indigna al Señor, lo indigna. Nuestra falta de fe, nuestra rebeldía, nuestros caprichos, todo eso indigna al Señor. Pero yo veo, hermano, en este pasaje que acabo de leer, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Aunque Él es muy grande, que puede profesar juicio sobre los rebeldes, y de hecho lo hace, porque el impío dice no tendrá paz, como quien dice, yo al impío de una vez le digo que no tendrá parte conmigo, no tendrá parte conmigo, punto. Esa es la voz de Dios. Pero el quebrantado y humilde de espíritu dice que va a alcanzar que el Señor lo vivifique. Porque aunque Él vive en la altura y la santidad, dice, también vive con el quebrantado y humilde de espíritu, según el versículo 15. Entonces, la misericordia de Dios es eterna. Dios en su eternidad, la misericordia de Dios también es eterna. Su misericordia también es eterna. Entonces nosotros deberíamos, hermano, de venir delante de Él con humildad. Porque eso es lo que dice aquí la Biblia, que Él habita con un quebrantado de espíritu humilde. Entonces, si algo el Señor, hermano, le detiene la mano para profesar en nosotros un juicio que puede perdurar la eternidad, es alguien que viene humillado. Deberíamos nosotros de venir y decirle, Señor, con humildad, yo quiero tu misericordia. Yo necesito, Señor, tu misericordia. Yo sé que tú eres eterno, tal vez no te llego a comprender, pero si ya empezaste en mí una obra, por medio de Jesús, porque fue por Jesús que nosotros estamos empezando a conocer estas cosas, esta nueva vida, esta bendición del Evangelio. Por medio de Jesús es que nosotros llegamos, hermano, a esta nueva vida. Entonces, si ya estamos nosotros empezando a disfrutar esta vida, es porque el Señor quiere darse a conocer a nosotros y quiere bendecirnos y quiere tener misericordia de nosotros. Entonces, digámosle, Señor, si ya empezaste una obra en mí,
Por favor, termínala, como lo has prometido en tu palabra, pero que tu misericordia no se aparte de mí. Porque solamente la misericordia de Dios va a hacer pasar por alto a veces nuestras mañas, hermano. Solamente la misericordia de Dios. Por eso, hermano, cuando yo escucho y miro, por ejemplo, así que tonterías, ¿verdad? Que el Señor te quiere bendecir, pero trae dinero o cosas materiales, digo, este está en la calle. Ayer, antier, estaba viendo un video ahí, hermano, que mi esposa me dijo que lo mirara, porque hay uno diciendo que, y gritando así, según él con autoridad, diciendo que trajeran 200 personas $20. Y que trajeran, y que la bendición, y que no sé qué, y la gente llegando, y otros, alguien le dio la idea, y le dijo, yo le voy a dar, hermano, me parece que le dijo $200 de mis taxis. ¿Para qué? Le dijo ese hermanito de buena fe, ¿va? Porque esa es la cosa, que la gente viene de buena fe, pero engañados. Cuando el hermanito le dijo, le voy a dar tanto de mis taxis, de eso se agarró. ¿Cuántos se comprometen a dar sus taxis? Yo digo, estos de veras que el Señor tenga misericordia, hermano. Sinceramente. Cuando yo miro, por ejemplo, que estaba viendo estos pasajes y digo, Dios mío, con razón esa gente se tiraba al piso, hermano, y temblaba. Porque cuando uno llega a ver a Dios en estas dimensiones, hermano, uno ya no puede ser igual. Uno ya no puede venir, Señor, por si no me bendices no te alabo. Ay, hermano, una patada en ganas de darles. Dios es eterno, Dios es poderoso, hermano. Ni deberíamos de mencionar nosotros, dame, si Él ya nos dio todas las cosas. Ni deberíamos nosotros mencionar, sino solamente deberíamos decir, gracias, Señor, gracias. Gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo tu palabra. Gracias, Señor, porque tengo una misericordia eterna. Líbrame, Señor, de no perderme. Líbrame, Señor, de no fallarte. Líbrame, Señor, de no pecar contra ti. Líbrame, Señor, y líbrame y ayúdame. Pedir misericordia. Venir con humildad. Porque aquí dice, mire, porque así dijo el alto y sublime. ¿Por qué hace énfasis en eso? Como quien dice, para que nosotros reconozcamos que Él no es cualquier cosa. Él vive en el cielo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad. O sea que cuidado. Pero luego dice, muestra su misericordia. Y con el quebrantado de corazón, con el humilde. Entonces Él es muy grande, Él es eterno, Él es poderoso. Pero si nosotros venimos con humildad, Él, hermano, se levanta de su silla y se mete en nuestro corazón. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, 20, si no estoy mal, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y dice, yo entraré a Él y cenaré con Él. Mire la humildad del Señor, hermano, siendo poderoso. ¿Por qué nosotros nos la llevamos de muy grandes? Prepotentes. Se hace lo que yo quiero, yo mando. No, hermano, no. No, en el nombre de Jesús, no. No, humillémonos delante del Señor y Él nos va a exaltar. Porque Él es eterno. Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos. Padre, tú eres muy grande. Tú eres eterno, Señor. Tú creaste todas las cosas. Dijo Job, Señor, que tú creaste la tierra no para que esté vacía, sino para que fuera habitada. Tú nos creaste a nosotros, Señor, para que te diéramos alabanza, para que te diéramos honra y para que te diéramos gloria. Señor, no queremos ser consumidos.
No queremos nosotros, Señor, perder la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, con humildad y dejar que tú nos guíes. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras indiferencias, pero tú eres eterno, Señor. Y yo vengo delante de ti, suplicándote misericordia, porque sé que es eterna